Bueno, yo tengo memoria desde que era un niño, es decir, yo estudié en el Colegio Antonio Padrón, muy pocos años antes se había inaugurado, y la figura de Antonio Padrón creció con Gáldar, es decir, realmente en aquel momento quizás la figura no es lo conocido que hoy es. Recuerdo en mi infancia que una vez me piden hacer una redacción de Antonio Padrón, y uno buscaba ingenuamente que aparecieran las enciclopedias. En aquel entonces no existía el Google ni existía la Wikipedia, entonces te metías a buscar en las enciclopedias normales. Antonio Padrón no aparecía en ningún lado. Hoy, sin embargo, alegremente, pues cuando uno busca la figura de Antonio Padrón, se habla de Antonio Padrón en internet, hay pues artículos de todo tipo, periodísticos, académicos, que hablan de la figura de Antonio Padrón. Eso significa que ha cambiado, que hemos cambiado, que valoramos ya lo nuestro, que muchas veces intentamos valorar primero los artistas exteriores y no los de aquí, los de la tierra. Y al principio Antonio Padrón, para el galdense cuando uno es niño, es el nombre de un colegio. Es algo que te acostumbras a escuchar, pero no le das contenido, ¿no?, a ese significante. Claro, con el tiempo pues ya vas descubriendo más cosas, ¿no? Y ya no es solo el nombre de un colegio, es el nombre de un personaje que se ha hecho identidad no solo para los cebolleros, sino para Canarias entera, y yo creo que el mundo también, si lo desconoce, se pierde un valor importante dentro de lo que es la creatividad, por un lado, de un artista, y por otro lado de la dimensión de un personaje que es, yo creo que todavía, si cabe, más desconocido para el público que su propia obra. Realmente está estrechamente vinculado a Gáldar, y digamos que esa aceptación que ha tenido todo su arte, toda su forma de expresión, pues se refleja pues tanto en los murales como en los papahuevos, como en las alfombras de Corpus Christi. Es decir, que todo el mundo asume lo que pudiéramos llamar, entre comillas, el estilo padroniano como algo representativo, no solo general del arte contemporáneo de Canarias, tal como me corresponde, sino también como un signo de identidad galdárica, como un signo prácticamente de un icono de la galdaridad. Bueno, yo creo que todos los que hemos nacido en Gáldar tenemos una visión al menos de la obra de Antonio Padrón. Yo recuerdo de niño, de muy pequeñito, ver las revistas Guairo de la Caja de Ahorros, donde se reflejaban mucho, con mucha frecuencia, incluso muchas portadas con pinturas de Antonio Padrón, y aquello chocaba bastante, ¿no? Una cosa muy original, muy única. Y yo creo que mis primeros contactos con la obra de Padrón fue a través de esas revistas. Luego, evidentemente, en Gáldar se conoce ampliamente porque hay en muchas viviendas hay cuadros de Antonio Padrón. Todos nos hemos criado de alguna forma viendo las obras de Antonio. Y yo creo que desde luego las primeras influencias de la niñez creo que fueron a través de revistas y cosas de ese tipo. Yo era un desastre cuando era chica, era un demonio que se hizo un trasto. Entonces la casa de Antonio Padrón tenía unos jardines impresionantes, mi madre también lo tenía precioso. Y entonces una amiga dice que tú no te atrevas a entrar a robar una flor a Doña Lola. Doña Lola era la tía de Antonio Padrón. Dice, ¿cómo que no? Son mujerías lo que te voy a contar. Entré y entonces ahí cojo la flor así. Cuando tenía la flor cogida, sale la señora que cuidaba y dice, doña Lola, baje que tengo la hija de don José aquí. Y entonces apareció Antonio y dice, suelta a la chiquilla. Mira, me soltó y salí embalada. Así conocí a Antonio. Nos pasábamos 12 años. En aquel momento era una diferencia enorme de edad. Porque yo tenía 7 años y él como 20, ¿no? Y estamos en las cuevas de Facaracas y además sentadas en uno de los bancos del jardín de la casa donde nació mi tío y donde nació mi padre, en la calle, que eran de la calle Larga o calle Capitán Quesada. Entonces estoy sentada en el banco donde se sentaban pocas veces porque jugaban mucho mi padre y mi tío, y en medio de una cueva que forma parte del conjunto de Facaracas. Además, hay que tener en cuenta que también Antonio Padrón, entre su temática, incluyó
el mundo aborigen, el mundo prehispánico. Y en el mundo prehispánico está la hueva, así que yo creo que estamos en un sitio muy apropiado. A mí me parecía una persona, cuando lees cosas, que si era solitario, que si solo estuvo en Galda, para mí era muy asequible, saludaba y hablaba y tal. Yo no sé cómo era como vecino, no vivía al lado de él, pero se dedicaba fundamentalmente a sus fincas, a administrarlas, supongo, y luego venía de su finca a su taller, a su trabajo, que era pintar, que era hacer todo lo que ha hecho, ¿no? Ya te dirán, te das una vuelta por un museo y ves todo lo que hay ahí, ¿no? Una maravilla, un paso directo del trabajo al eso, ¿no? En las letras que hice a Clemente digo cosas de esas, ¿no? Su pintura, cómo era, ¿no? despreciativa se irá, y en cambio con desdenes siempre la llevas detrás. Vete al baile, vida mía, vete al baile, corazón, y muy juntos bailaremos el famoso aparece el caracol. Caracol, 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 caracol. Todo aquel que quiera una mujer que baile el caracol. Caracol, 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 caracol. Todo aquel que quiera una mujer que baile el caracol. Vete al baile, vida mía, vete al baile, corazón, y muy juntos bailaremos el famoso caracol. Vete al baile, vida mía, vete al baile, corazón. En las noches de tormenta aparece el caracol. Caracol, 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 caracol. Todo aquel que quiera una mujer que baile el caracol. Caracol, 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 caracol. Todo aquel que quiera una mujer que baile el caracol.
Bueno, Padrón fue muy aficionado a la música y a la poesía. Yo creo que música y poesía van siempre muy juntos, además con la pintura, ¿no? Entonces él tenía un gran instinto musical que además se nota en sus cuadros, en la armonía que tienen sus cuadros, ¿no? Y en este aspecto, primero supongo que a él le hubiera agradado mucho que su obra diera lugar a una interpretación musical, ¿no? Y por lo que a mí respecta, pues naturalmente me parece excelente todo lo que se haga por difundir la pintura de Antonio, ¿no? Es una forma de demostrar que Antonio Padrón, me reitero en lo que antes dije, no solo era un pintor, no solo era un escultor, sino que también era polifacético, es decir, el amor que tenía también a la música lo demostró en algunas canciones que Facaracas ha rescatado y que para un galdense el escuchar hoy El Canario del Monte o La Magua parece que no la vinculamos con Antonio Padrón. Y Facaracas ha conseguido rescatar la figura de Antonio Padrón con la música y explicarnos que cuando un artista es artista en mayúscula, pues generalmente toca todas las herramientas, todas las facetas artísticas que conoce y que le gustan. Y la música pues, nos ha demostrado que era parte de Antonio Padrón. Antonio era un renacentista y gran parte de la cultura que podemos estudiar y que se encuentra en lo que él leía en su biblioteca, podemos deducir sin ningún tipo de miedo de que era un artista que tocaba prácticamente todos los planos. No solo el plano artístico, el plano de la plástica, sino también en el plano musical. Tocaba la guitarra, el piano, el timple. Desde el punto de vista de las artes plásticas, pues tocaba lo mismo la pintura que tocaba las diferentes variantes y variables del dibujo y del grabado. Al mismo tiempo, también tenía gran interés por la obra en volumen y tenía también un interés considerable por la cerámica. Para él era importante la música, pero también lo era para nosotros, porque en realidad lo relacionamos a él con la música, no con la pintura. Con el dibujo sí, pero no con la pintura. Porque en la casa, en aquella época, la tecnología estaba casi en pañales. Y lo último en tecnología eran los magnetofones. Y él tenía uno, donde incluso se podían superponer varias voces. Y en ese magnetofón se grabaron las canciones y grabamos también nosotras canciones. Y es el que ha permitido también, mediante la copia de esa cinta, conocer su voz, que es fundamental para nosotros, cantando esas canciones. Es normal que gente de la dimensión humana y artística de Antonio Padrón tuvieran diferentes inquietudes, no solo la de la pictórica, sino que también rozó y tocó otras disciplinas, entre otras la escultura y la música y la poesía, ¿no? También. No tenemos que ser buenos en todo. Yo creo que las músicas de Antonio Padrón y las canciones que hizo son muy sencillas, son de alguien que le encanta empuñar una guitarra y soltar sus penas al agua, al aire, viendo cómo esas cuerdas evolucionan al mismo tiempo que sus pensamientos, pero son la esencia también de la música popular. Las canciones de Antonio Padrón son canciones sencillas, pero que lo definen a él también. Él era un hombre relativamente sencillo, porque con pocas palabras lo podíamos definir. Ahora, eso sí, esas pocas palabras tienen una dimensión, juntas todas ellas, muy profunda, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho nosotros al incorporar algunas de las canciones que Antonio Padrón creó en vida ha sido, pues, adaptarlas y maquillarlas convenientemente, pues, bueno, a los gustos y estéticas de lo que el grupo entiende que debe ser su discurso musical.
espléndida y serena, con los naranjos en flor, solo me falta tu amor. ¡Qué noche buena! Manojito de claveles, asómate a la ventana, dime si me quieres, bella flor rosa temprana. Alzo mi tristeza al aire, me encuentro al sol cuando sale y suspirando me deja cuando se muere la tarde. En mi alma entristecida siento que arde todavía, siento que arde todavía con fulgor, el fulgor de tu mirada. Espléndida y serena, con los naranjos en flor, solo me falta tu amor. ¡Qué noche buena! Manojito de claveles, asómate a la ventana, dime si me quieres, bella flor rosa temprana. Pues bueno, un día en Gáldar, yo ya cogiendo fama, que todavía pintaba del natural, muy joven, dijeron de comprarme unos cuadros para el casino. Y entonces alguien informó y dijo, ¿por qué no elige los cuadros Padrón? Y fue Padrón el que eligió los 3 o 4 cuadros que están en el casino de mi primera época, entre ellos uno con el tema de ese monolito de Farcás, es Farcás, ¿no? El nombre, que yo lo he vuelto a pintar ahora, pero en Gáldar está al óleo uno de los cuadros que pinté para el casino, elegido por Padrón. Yo emocionado, temblándome las piernas, fue él el que eligió los cuadros para la colección que el casino tiene hoy. Para Gran Canaria la figura de Padrón es una referencia que permite a través de su universo particular descubrir una tradición, una cultura, una idiosincrasia que nos es común por lo menos al norte de la isla de Gran Canaria, como mínimo al norte de la isla de Gran Canaria, ¿no? Que hace como una especie de biorregión en la que todos participamos de una manera o de otra y que ese lenguaje común, ¿no? Que es compartido por todos y por todas, simboliza lo que Antonio Padrón quiso, esa mirada de Antonio Padrón, ¿no? Ese pensamiento que hizo pues más de manera colectiva, más afín, ¿no? A la mayoría de la ciudadanía. Por eso conecta también con la sociedad gran canaria y conecta también con las tradiciones, con la etnografía, con el paisaje, con la cultura, en definitiva, de esta parte del territorio de la isla de Gran Canaria. Esa espiritualidad que la obra de Antonio emana, creo que es una fuente referencial para que nuestras directrices, o las directrices que me ha permitido impulsar, emanen precisamente de esa emoción. Ninguna de las cosas que yo he hecho dentro de la programación del museo, con todos mis colaboradores, ha dejado de partir de la emoción, del mundo, de la espiritualidad que Antonio emana en su obra.
Yo creo que le da una proyección, ¿no? Es decir, Gáldar ha sido siempre una ciudad culturalmente viva, pero ya lo era. Es decir, realmente nosotros tenemos ahora también un legado. Y Antonio Padrón supo dibujar, pintar, incluso esculpir, pues la vida cotidiana, las costumbres, las tradiciones, la mujer, el ambiente rural, supo plasmarlo. Y hoy podemos ver la Gáldar de hace 50, 60, 70 años, pues con los ojos que Antonio Padrón pintó y actualizarlo. Antonio Padrón cumple este año 100 años, pero sigue vivo, sigue estando permanentemente vivo entre nosotros. Sí, yo creo que había una unión entre los tres, Padrón, Manrique y yo, que era ser conscientes de nuestro amor a Canarias y su identidad. César con su isla y su concepto del volcán, Antonio con el mundo rural y con el mundo popular de Gáldar, y yo con mis héroes atlánticos, el hombre de Canarias, héroe ante la adversidad del paisaje y de la lucha colonial, y los tres teníamos ese sentimiento que no hacía falta acercarnos para poder trabajar cada uno en su mundo. Estábamos cercas en la identidad de nuestra tierra. El mejor amigo que ha tenido Antonio Subido es Pedro Lescano, es su amigo del alma, desde siempre. El gran amigo de Antonio fue Pedro Lescano. Había que llorar a este hombre. Eran uña y carne. No te creas, porque tenía muchos alrededores que la gente dice que... Y yo sé que no, yo sé quién quería a Antonio y quién no. Y Pedro Lescano era, bueno. Creo que su obra está en estos momentos siendo reconocida dentro de los pintores indigenistas, y además tenemos la suerte de que el centro centro de arte indigenista de esta isla está en Gáldar, está en su casa museo. Y él está en lo más alto de esos artistas indigenistas. Efectivamente, él tuvo contacto con muchos otros. A día de hoy, incluso todavía, pues cuando te llega figuras del nivel de Pepe Damaso, por ejemplo, y hablan de Antonio Padrón, pues lo colocan pues, a un nivel importantísimo en la historia reciente de Canarias. Para mí es un maestro. Lo que he visto en sus cuadros, de lo que he visto he aprendido. Y estoy muy feliz por eso, porque es maravilloso, yo lo admiro. Cuando yo llegué aquí, a mí me educaron en el respeto a las tradiciones, al folclore, a la cultura, y yo necesariamente tenía que encontrarme con todo esto, pero al principio fue muy difícil. Entonces yo fui al Museo Antonio Padrón, a la Casa Indigenista, y la verdad que fue una sorpresa, porque lo que yo había visto hasta entonces no tenía absolutamente nada que ver. Era un arte más clásico, aunque conocía modernismo o conocía vanguardia, lo que yo vi era súper original, era maravilloso, eran unos conceptos nuevos, una forma de pintar, un diálogo impresionante con uno mismo, porque yo me hacía preguntas cuando me enfrentaba a esos cuadros, y los cuadros me devolvían más preguntas, y hubo un diálogo que yo quería saber más y me enganchó. Hablando claro, ¿no? Como decimos ahora. El frío en la cumbre, el viento en la mar, el agua en las nubes, bruma en el pinar. Ya estoy viejo, pues no lo estoy todavía, pues no lo estoy. Pues no lo estoy todavía, bebo vino y enamoro, y hasta canto las folías.
vino y enamoro y hasta canto las folías. No crean que ya estoy viejo, pues no lo estoy todavía. Como el mar azul, así es tu mirar. Eres como el viento que viene y se va. Gran Canaria, llano altura, pinares junto a volcanes, volcanes. Pinares junto a volcanes, garzas, mirlos y zorzales, continente en miniatura. Garzas, mirlos y zorzales, continente en miniatura. Gran Canaria, llano altura, pinares junto a volcanes. Hoy me das tu amor y mañana no. Son los desvaríos de tu corazón. Aunque aquel tiempo pasara, siempre tendré la alegría. Siempre tendré la alegría de que el clave me enseñara a cantar una folía. De que el clave me enseñara a cantar una folía. Aunque aquel tiempo pasara, siempre tendré la alegría. Cuando mi plegaria te vuelva a encontrar, ay, mi Gran Canaria, te podré abrazar. Para él era muy importante, era sobre todo una persona muy observadora. Entonces, el mundo que lo rodeaba estaba vinculado con el medio rural. Y en el medio rural, para él era fundamental, sobre todo, la geología. Él decía que Canarias tenía una paleta muy completa para cualquier pintor. Entonces, para él era importantísimo utilizar los matices de nuestra tierra. Pero junto con eso también la gente que la trabajaba. Entonces podemos encontrar cuadros vinculados con el medio rural, con la ganadería, y también algunos otros vinculados con el medio rural, con la pesca. Sin embargo, lo que escasea son pinturas relacionadas con el cultivo de la platanera. Existen algunas, pero no son precisamente muy numerosas, y eso llama bastante la atención. Entonces, a la hora de plasmar ese mundo, él utilizó con contención el cubismo, con contención el fauvismo, porque siempre hacía una amalgama de varios estilos, para crear una obra con una importantísima simbiosis de ellos. Antonio fue el primero que visualizó la condición de la mujer rural en la pintura. Él visualiza
da a conocer el papel de la mujer dentro de esa cultura rural. La mujer y el campo son los dos grandes elementos sobre los que Antonio reflexiona. Era una persona capaz de conciliar a través de su obra pues las digamos cuestiones más relevantes de la cotidianidad, ¿no? de lo que le tocó vivir en ese momento, no solo desde el punto de vista simbólico, sino también material, ¿no? Por eso insistía en que ese pensamiento y esa mirada de Antonio Padrón, que no deja de ser una introspectiva permanente, hace que de manera temporal sigamos manteniendo y rescatando esa tradición canaria, ¿no? Cuando hace referencia pues, a las excelencias naturales de la isla, ¿no? Y sobre todo a todas aquellas actividades profesionales que de manera natural desarrollaban las mujeres de la isla de Gran Canaria o del norte de Gran Canaria, ¿no? Que las pone en el lugar que merecen, donde les corresponde. Y esa vinculación con la mujer es la que a mí la que más me interesa desde el punto de vista artístico, pero también emotivo, ¿no? Porque conecta de esa manera tan especial con un papel fundamental desempeñado por la mujer en el norte de Gran Canaria a nivel económico, cultural y social, ¿no? Y que sigue estando presente como matriarcado, aun siendo patrilineales, ¿no? Desde el punto de vista social. Empecé a darme cuenta de por qué me llamaba tanto la atención, y es que es un universo. Este hombre había recreado un universo de personajes, de espacios, es algo como un testigo vital del espacio donde nos encontrábamos, que eso ya no se ve. Son alfareras, son aguadoras que ya hoy en día no tenemos, y él me explica cómo era la vida antes, de dónde venimos. Refleja justo ese mundo de los años 60, el mundo de la sabiduría popular, el mundo de las santiguadoras, el mundo de las alfareras, de las loceras de Olla de Pineda, el mundo de las plataneras, el mundo de los tomateros, etc. Digamos que Antonio Padrón es un visionario de ese momento que lo ha transmitido con un lenguaje, con una gran finura hacia el futuro, con un lenguaje que, como vemos, es muy reconocible para todos. Por tanto, tiene un valor documental. Con este macho cabrío en mis manos, que creo que está inspirado en el mundo plástico de Padrón, pues opino que era un gran artista, sobre todo buscando la identidad del contexto en el que él se movió y vivía en su Galdar. Bueno, la percepción de Padrón era su mundo, el mundo que tenía alrededor, ¿no? Y que él interpretaba de una manera, por supuesto, muy, muy personal, ¿no? Un mundo que en principio era un mundo de cierta suavidad, es decir, no un mundo trágico, no un mundo desgarrado, sino un mundo poético. El Padrón tenía un gran sentido de la poesía y le gustaba mucho la poesía. Y en cierta manera sus colores, la forma que tiene su obra más madura, me refiero a la obra de los años 67 y parte del 68, pues tiene ese acento poético, ese acento un poco melancólico, que se denota sobre todo en los rostros de los niños, ¿no? que es una figura que él pintaba mucho, ¿no? Su legado, si lo queremos entender bien, no es solo artístico, es sobre todo y fundamentalmente humano y sincero. Sucede muchas veces que te enamora la obra de alguien, su obra artística, y después conoces al personaje y no casa una cosa con otra, ¿no? Aquí se entiende todo, es muy clarito. O sea, entiendes cómo a través de la persona, a través del personaje, se plasma toda su obra. Antonio Padrón tiene una cosa de ser el cronista del campo canario, pero no el cronista que lo escribe en la distancia, sino el cronista que lo escribe día a día en las plataneras, en los tomateros, en el huerto. El cronista que de alguna forma levanta acta hablando con los campesinos, hablando con las ceramistas, hablando con todo ese mundo que en torno al mundo rural es el que le da la vida.
Yo vivo en un país desubicado, que vive en un rectángulo que viaja y que según los mapas sube o baja, o está en el continente equivocado, y que según los mapas sube o baja, o está en el continente equivocado. Y vivo en un país que han dividido, echando a pelear a los hermanos, con odios y argumentos que son vanos, que algunos por desgracia se han creído. Con odios y argumentos que son vanos, que algunos por desgracia se han creído. Vivo en un país que lo han dividido, que lo han maltratado, herido y ofendido. Algunos infelices lo llaman brutos, que ven distinto el fruto con las mismas raíces. Yo vivo en un país desparramado por diferentes partes del planeta, que está otra vez haciendo la maleta, volviéndose a encontrar con su pasado. Y que está otra vez haciendo la maleta, volviéndose a encontrar con su pasado. Vivo en un país que lo han dividido, que lo han maltratado, herido y ofendido. Algunos infelices pues lo llaman brutos, que ven distinto el fruto con las mismas raíces. Algunos infelices por no llamar brutos, que ven distinto el fruto con las mismas raíces. Yo me sentía al lado de él, te lo puedo asegurar, como un enanito al lado de un dios, ¿sabes? Porque Antonio era mucho, Antonio era Antonio. Y a lo mejor él, no sé, se sentía igual, que no sé, porque que a veces el amor, yo no sé qué, yo no sé. Primero, como una grandísima buena persona, ¿no? Eso por supuesto, eso antes que todo, ¿no? Luego era un hombre que aparentemente no, realmente hablaba muy poco, pero tenía una gran vida interior, ¿no? Debía ser un hombre tímido en muchos aspectos, pero su riqueza intelectual y emocional pues la ponía en la pintura, ¿no? Hablando con él era un poco mesurado, tranquilo, así que no se exaltaba por nada ni por nadie, ¿no? Pero con una gran riqueza interior, diría yo, ¿no? Recuerdo a Antonio Padrón en dos ámbitos. Fumando asomado en el balcón de su casa de la calle Larga, digamos, su casa racionalista que diseñó Miguel Martín. Y después también lo recuerdo más todavía en una gallería, una vaquería que tiene la familia La Finca en la calle Drago, esquina a San Miguel,
que es frente a mi casa justo donde he vivido siempre. Y desde mi azotea pues yo veía a Antonio también paseando solo por la azotea, casi con la misma figura que vemos en las fotos, ¿no? Pero lo recuerdo dibujando porque cuando todas las tardes pasábamos por su casa, por la casa de mi tía, y nos hacía dibujos a medida que nos contaba cuentos. Y luego también lo relaciono con la música. Cantábamos con él canciones porque a veces sacaba su guitarra o el acordeón. Ya cuando sacaba el acordeón era el No va más para nosotros, nos entusiasmábamos un montón. Pero en realidad lo conocí mejor cuando empecé a estudiar y empecé a trabajar sobre su pintura cuando terminé los estudios de historia del arte. Entonces sí que me acerqué muchísimo más, no solamente como niña, no solamente tenía los conocimientos de niña, sino los recuerdos de niña, sino que lo conocí como artista y también como persona. El cuadro que he pintado, bueno, un dibujo, es un dibujo rápido, es una especie de boceto que hacemos antes de pintar, un estudio de pintor. Y lo que he tratado de hacer es una mezcla, una mixtura entre un retrato que hay, una fotografía, un perfil de Antonio, y que está él mirando una de sus obras, cogí la faz, y lo he cruzado con un retrato que él hizo de un pescador, que no lo ha firmado como autorretrato, pero a mí me recuerda bastante a Antonio, entonces lo he querido mezclar en mi obra. Lo que he representado es ese perfil. A él le gustaba mucho el dibujo también, tiene algunos dibujos y autorretratos hechos así. Lo que he utilizado es un carboncillo. También hacía muchos grabados y muy interesante. Y lo que lo he decorado, lo he adornado, lo he aderezado con jareas que él solía poner forma parte de su universo, con la lluvia que él ponía en una manifestación en mucha de su obra, en gran parte. Y bueno, quería darle ese ambiente padroniano, sin llegar a serlo, por supuesto, porque ni me atrevo, ni soy capaz, pero en tributo a él. Era, sobre todo, una persona muy honesta con su trabajo. Y es bastante curioso porque él no dependía precisamente del público ni de la crítica. Él podía pintar como quisiera, no dependía de un mercado artístico. Entonces, pero era una persona enormemente seria y muy exigente con su propio trabajo. Entonces, Pedro Lescano me contaba, cuando conversé con él para la elaboración de la tesina, que cuando no le gustaba un cuadro que había realizado, lo volvía de cara a la pared. Y que una de las veces que visitó su estudio, porque fue varias veces, vio que la mayor parte estaban vueltos hacia la pared. Pero no se desprendía de ellos porque era un punto y aparte para seguir investigando. Entonces era muy inconformista, además él mismo lo admitió en algunas de las entrevistas que le hicieron. Era muy inconformista y pocas veces estaba contento con lo que hacía, porque claro, porque era inconformista porque quería seguir evolucionando, era una persona bastante ambiciosa en su trayectoria. Y entonces me acuerdo yo estaba sentada en la acera, ya una adolescente, ya algo así, y entonces leyendo, no sé qué estaría leyendo, y entonces aparecer en la esquina Antonio Padrón con Enrique González, un amigo. Yo me quedé cuando lo vi, porque a mí ya me gustaba Antonio, el corazón, pum, 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 y fue tan bonito. Y entonces él fue me acuerdo de eso cuando apareció él por el agujero, y yo ya contra el pintor aquí, fue precioso. El corazón que no salíseme del pecho, y me acuerdo siempre eso, yo sentada en la acera allí, no sé qué estaba eso, y mira, cuando lo veo allí, sí iba al mar, pero no era de salir mucho, era muy introvertido, era muy interior. Yo muy joven, porque Padrón tenía amigos comunes, pero eran más amigos de él que míos, yo veía siempre a Padrón muy distante de mi vida y de mi arte, pero lo consideraba, me gustaba su soledad, una cierta tristeza que yo llegué a verle, y tengo la imagen de él sentado en los sillones de mimbre fuera del casino de Galdar. Verlo pálido, con una cierta melancolía, ausente y quizás muy seguro de su mundo personal.
Pero yo subrayaría la calidad humana de Antonio, ¿no? Yo tuve bastante contacto con él. Fue un hombre muy generoso, al menos conmigo se mostró muy generoso. Nunca me dijo no a una propuesta que yo le pusiera o que yo le ofreciera. Muy desprendido con sus cosas. Además, todos los amigos que los frecuentábamos, que éramos por lo general escritores como Ventura Doreste o Pedro Lescano o el propio Manuel González Sosa, todos ellos tienen cuadros que Padrón les regaló, ¿no? Así que en este sentido fue un hombre muy generoso con su obra, y eso implica que era generoso de corazón, ¿no? Puesto que nada le obligaba a este tipo de cosas, ¿no? Así, yo resaltaría su generosidad y la originalidad de su pintura en la visión del conjunto de la isla, según ya hemos subrayado, ¿no? Y yo diría, el amor para él era esto. Si te preguntas, ¿qué es el amor para Antonio? Pues tú puedes poner este dibujo en primer plano, se puede poner. Esto era el amor. Y después, ¿qué decía él? Esto es lo que él decía, él con la pintura lo decía todo. Esto es el amor. Tú no ves entrega, protección, no lo ves cariño, hay una cosa más allá. Pero la frase de él dice, por encima de todo, amo el silencio y mis soledades. No me digas que no es bellísima. ¿Es tan triste y tan trágico todo lo de Antonio? Tengo un canario del monte que ya no quiere cantar. Tiene las plumas mojadas, mojaditas de llorar. No quise tenerle magua, no quise verlo llorar. Abro la puerta a la jaula, le entrego la libertad. Tengo un canario del monte que ya no quiere cantar. Tiene las plumas mojadas, mojaditas de llorar. No quise tenerle magua, no quise verlo llorar. Le abro la puerta a la jaula, le entrego la libertad. Vuela, canarito, vuela, vuela, volando se va. Llega prontito a la cumbre, no quiero verte llorar. Vete cantando, cantando por el cielo y el final. Se fue sembrando en el aire su canto a la libertad. Tengo un canario del monte que ya no quiere cantar. Tiene las plumas mojadas, mojaditas de llorar. No quise tenerle magua, no quise verlo llorar. Le abro la puerta a la jaula, le entrego la libertad. Yo creo que la fecha clave,
aparte, digamos, de su desgraciada muerte, es 1971 cuando su tía, doña Dolores Rodríguez, crea el museo. Eso yo creo que es uno de los puntos claves para entender que hoy día estemos hablando de Antonio Padrón. Porque si su tía no tiene la iniciativa de crear este museo privado, la obra de Antonio Padrón se hubiera dispersado, un pintor que tampoco era tan conocido en ese momento, pues Antonio hubiera desaparecido, o por lo menos no hubiera tenido, digamos, la importancia que tiene porque le corresponde por justicia, y que hoy día cada vez va más, porque lo realmente curioso es que es un artista que de una forma galopante cada vez tiene un reconocimiento, no solo en Canarias, que ya pues en cierta medida tenía, sino nacional e internacional. Digamos, no pasa desapercibido en los ámbitos donde se le conoce. Antonio Padrón siempre me gusta verlo de esta forma. Muchas veces se le ha querido decir que era un pintor pueblerino, porque nació, vivió y murió aquí en Gáldar. Pero se puede ser universal desde el pueblo. Creo que desde este balcón, que es Gáldar, Antonio se asomaba para, a través de su obra, poder también comprender el mundo, comprender otras culturas, a partir de reflejar en su obra su propia cultura. Antonio Padrón, quien conoce su obra lo valora en su justa medida, ¿no? Eso de decir que es un pintor que se aisló en Gáldar, y eso no es del todo cierto. Además, tú sabes que se puede hacer algo que sea local y llevarlo a lo universal. Una buena obra puede estar hecha en un pueblo pequeño y ser universal por lo que hace, ¿no? Y se desarrolló dentro del ambiente que él quería, ¿no? Ahora, las proyecciones futuras de esto, pues no, eso nunca se sabe. El arte es un mundo muy competitivo, donde el dinero y la inversión tiene un poder total, y en el caso de Padrón, pues está este museo que sustenta un poco su obra, pero no creo que mucho más, ¿no? Pero creo que es que la obra de Antonio merece, de luego, ser muy conocida. Es una cosa tan original, tan propia, tan única. Sugieren tanto sus cuadros que yo creo que quizás no ha tenido hasta ahora el conocimiento, no en Canarias, quizás fuera de Canarias, el impulso que debía haber tenido. Yo creo que la obra de Antonio, y sin ser conocedor artístico, merece quizás tener un poquito más de difusión, que se han hecho cosas importantes y el hecho de que se cuente con un museo en Gáldar es fundamental, pero quizás por lo que hemos leído de la importancia de su obra, quizás tuvo que haber tenido un poquito más de difusión. Hay que tener en cuenta también que murió joven, o relativamente joven, y que quizás eso también haya afectado a que no haya desarrollado él también más su obra y haya tenido un poquito más de difusión. Pero evidentemente, como galdense, lo que me siento muy contento es que tengamos un museo donde se reconozca esa obra de todos los canarios, y cualquier persona que quiera acceder la conozca en profundidad, y desde él se han hecho proyectos interesantes de difusión también. Bueno, pero aparte de esto, dentro del panorama canario falta darle mayor difusión. Ha mejorado, por supuesto, durante estos años se ha difundido muchísimo más, y el trabajo del museo es importantísimo. Pero lo que noto yo es que falta, por ejemplo, involucrarse aún más todavía, por ejemplo, en la misma universidad. Hay muy pocos libros escritos acerca de su pintura. No me refiero a artículos hay un montón. Algunos de esos artículos, por cierto, no respetan la información de donde sacaron, no respetan la cita bibliográfica. Y también en algunos de esos artículos veo que, además de opinión, que está bien, hay mucha invención. Entonces lo que veo que falta es bibliografía nueva, basándose en toda la escrita y en la gran cantidad de trabajo de hemeroteca que existe, porque casi toda la información que existía, cuando la mayor parte está en artículos periodísticos. Creo que hace falta que más personas se comprometan a hacer una obra seria, con citas bibliográficas, utilizando todo lo descubierto hasta ahora y dándole, si quieren, una nueva visión, o ampliándolo, o centrándose en algún otro apartado. Esa joya potencial maravillosa que significa la obra de Antonio
como elemento para la defensa del patrimonio cultural y natural que en el entorno tenemos. Me parece que desde el museo se organiza, se actúa y se piensa que más allá de los muros del museo subyace también la cultura. Y una cultura que está reflejada, un medio que queda reflejado en la obra de Antonio. Por lo tanto, nuestro hecho de amparar el patrimonio va más allá de la obra de Antonio, porque la obra de Antonio así nos dicta. Tenemos iconizados a algunos artistas, no creo que por exceso, porque nunca se peca, quizás a lo mejor, de utilizar el arte por exceso, pero sí a veces se monopoliza a determinados estilos, determinadas personalidades, incluso determinados iconos que han generado identidad dentro del mundo entero, en Canarias en particular. Creo que dentro de todos los artistas diferentes que en las diferentes disciplinas han aportado iconografía a la identidad canaria, falta Padrón. Pero no porque no esté, sino porque no está a la altura de lo que él necesitara. Por tanto, ahora mismo creo que ya uno de los pintores más conocidos de Canarias, pero estoy convencido que este proceso es imparable y que Antonio pues va a ocupar ese puesto que le corresponde como una de las figuras más importantes de la plástica contemporánea de Canarias y en algunos aspectos el más importante de la plástica contemporánea canaria, sin lugar a dudas. A mí me gustaría que la gente se acercara a Antonio Padrón, a todos los autores canarios, pero en este en especial porque me resulta un autor que es muy, como diría yo, muy asimilable. Cuando una persona que no entiende nada de arte se acerca a una pintura que le transmite cosas y luego le da esa inquietud, puede ser que de repente descubra que necesita pintar, que necesita ver más exposiciones, que necesita consumir arte y estar en ese ambiente. Y eso es muy bonito. Entonces, yo creo que puede ser que sea la intención de Antonio. Creo que sí. A mí me pasó. Cuando en los colegios se encargan redacciones, se escucha, se habla de la pintura de Antonio Padrón en los más jóvenes, es que entonces Antonio Padrón sigue vivo. Y cuando las instituciones reconocemos ese trabajo personal de los trabajadores de la Casa Museo, de la Consejería de Cultura del Cabildo, de la sociedad, de todos los grupos que han pasado históricamente y que han trabajado y han interactuado, porque han tenido muchísimos talleres, que creo que es una casa museo muy viva. Cuando se ve todo esto, entonces podemos decir que el centenario puede ser la excusa, pero sin duda el fin último es que Antonio Padrón es reconocido en Gáldar como uno de nuestros hijos ilustres y que no se puede romper nunca la memoria, el trabajo, la obra artística que Antonio Padrón realizó en vida. En el centenario le he querido dedicar a Antonio un escrito que no había hecho antes y escribí un poema largo sobre la piedad. Y ahí yo me planteé la reflexión que hace Antonio como obra última. Y me pregunto si él tuvo conciencia, siendo el último cuadro, de lo que significa en la creación ver de cerca la muerte. Y entonces yo digo, doble piedad sin llanto del que expira creando ante el final que llega. Pasiones de amante fiel. Lamentos y desengaños de amor
marcas en tu ser, murmurando la historia de un querer del ayer. No, rey viejo dragón, silueta curtida al sol, raíces hundidas bajo el timón del volcán, tenue luz que tu sombra enamoró, corazón. Tus fuertes ramas ondean con caricias del viento, sellan las azoteas de tu viejo ayuntamiento. Sabía del trago de Galdar. Atlántica pasión, la suerte atrapó un querer. La vida se agarra contra el dolor, resignado amor. Catalina velada te volvió corazón. Tus fuertes ramas ondean con caricias del viento, sellan las azoteas de tu viejo ayuntamiento. Sangre del trago de Antonio Padrón no solamente hay que verlo, hay que ver su pintura, también hay que acercarse a él con otros medios, leyendo. En esta época en la que tampoco se lee, pero que tenemos tanto acceso a Internet, podríamos conseguir más información, sobre todo para tener una imagen más completa de su trayectoria y de la evolución de su pintura. Porque probablemente hay una ruptura generacional. El ámbito rural se ha partido, es decir, hoy es difícil que la gente joven conozca esa cultura arraigada a la tierra que Antonio Padrón pintaba. Y es triste, ¿no? Es decir, una cosa es conocer la figura de Antonio Padrón y otra es también conocer lo que simbolizaba cada uno de esos cuadros, qué significado tenía, para que quizás esta generación, que puede ser incluso la mía, vamos a decir así, y la siguiente, no pierdan esa vinculación a lo que es el ámbito, vuelvo a decir, rural, a nuestras costumbres, a la etnografía, a las tradiciones. Yo creo que detrás de cada uno de los cuadros de Antonio Padrón hay magia, hay una forma de explicar la sociedad que él vivió, desde lo más bajo a lo más alto, desde el papel de la mujer a las culturas tradicionales. Hay pinturas que de verdad él transmitía los sentimientos incluso, ¿no? Es decir, la magua o la alegría o las echadoras de cartas o la simbología de esas cucañas en las tomateras. Creo que detrás de cada uno de esos cuadros hay mucho que decir. Entonces, esta gente joven o estos jóvenes actuales debemos conocer no solo la figura de Antonio Padrón, sino la simbología, las explicaciones, lo que quería Antonio Padrón explicar en cada uno de esos cuadros. Antonio Padrón no solo era un pintor, no solo un artista, un ceramista, escultor, etcétera, también compositor de música, sino que un ilustrador de libros, en fin, que Antonio Padrón era un artista
integral, un artista integral, y creo que Facaraca ha sabido captar eso. Y repito, con solo 48 años. La pregunta es, ¿qué hubiera pasado si Antonio hubiera vivido pues, el doble de esos 48 años, o casi el doble, que hubiera llegado a 80 y pico años, ¿no? La Magua es un cuadro que él dejó pendiente de pintar en la última carta que me escribió, que fue un mes antes, o poco menos de un mes antes de morir. Me dijo que entre sus cuadros en proyecto había uno titulado La Magua, ¿no? No sé cómo hubiera resuelto él ese problema, ¿no? Pero La Magua insiste en lo que hablamos antes, en ese deje melancólico, nostálgico de las cosas que pudieron ocurrir y no ocurrieron, o que ocurrieron y se han quedado en el pasado, ¿no? Es una saudade gallega o una magua portuguesa, que es de donde creo que viene esta palabra, ¿no? Rosa María, teníamos especial interés e ilusión en hacer un trabajo alrededor de Antonio Padrón. Lo que no sabíamos es que en ese camino te íbamos a encontrar a ti una vez más, tan importante para la figura de Antonio como para la de nuestro grupo. Queríamos también que esta canción que acabamos de sacar del horno, la primera vez que se escuchara fuera en este teatro, dedicada a ti, a la memoria de Antonio Padrón y a la figura de Rosa María Martinón. Pincel de palma, tierra, arcilla y ceniza brotan del alma. Oro del día, plata en la noche, va tu poesía sin un reproche. Descubrió que está un cielo de luz dorada, el universo cabe en su mirada. A Gran Canaria por tu paleta, luz infinita para el poeta. De su silencio, personal expresionismo que la escuela siempre niega, a la creación se llega, desgarrándose uno mismo. Sin señal de realismo, aristadas pescadoras, alfareras aguadoras, tallas, cántaros, jarea, frutos son de sus tareas. Angulosas vendedoras. Mi alma tiene raíces en el pasado y yo surco senderos que nadie ha andado. las amarras de sus prisiones, el horizonte salió colores. Al Atlántico pintas con blancas olas, donde secan tareas las pescadoras. Con los colores de tu mirada brotan las flores, tierra encarnada. De tus cuerdas renacen las emociones, que sienten en la magua de tus canciones. Era un hombre generoso, muy modesto, muy seguro, con carácter más no duro, moderado y no orgulloso. Fronteras pero no ansioso, un artista sin complejo, con anhelo firme y viejo, perfección sin duda alguna, influencia ya ninguna, ni lisonja ni consejo. Personal expresionismo que la escuela siempre niega. A la creación se llega, desgarrándose uno mismo, sin señal de realismo. Aristadas pescadoras, alfareras aguadoras, tallas, cántaros, jareas, frutos son de sus tareas, angulosas vendedoras. En un lienzo de
mi inmenso agradecimiento a Facaracas desde el primer momento, el interés que han tomado por aunarse al proyecto del centenario. Creo que tenemos ambos en común que el mundo espiritual de Antonio también subyace dentro del folclore, por el cual sentí una especial predilección. Mar de Maguas, a la canción le costó encontrar el título, porque es fruto de un proceso muy colectivo, de buscar inspiración, evidentemente, en toda la obra de Antonio Padrón. Pero curiosamente, lo que más nos ha ayudado a generar esta canción, Mar de Maguas, es encontrarnos con personas que sí lo conocieron en profundidad. Iba apuntando cosas, el proceso de creación fue ese, apuntar ideas, cómo era su carácter, la manera como pintaba, qué pretendía, y al final tienes un montón de palabras sueltas, se te ocurre hacer la letra, y no sé por qué me dio por hacer décimas, y salieron 5 décimas, que ahí están. De repente surgió, con el tema del centenario, surgió la idea de hacer algo de Antonio Padrón. Entonces, bueno, pusimos manos a la obra, nos pareció muy interesante. También tengo que decir que fue, o ha sido, el proyecto más importante que nos hemos echado a las espaldas hasta ahora, por la magnitud de la persona con la que queríamos trabajar y por lo importante de su obra. También lo dice, yo que he estado leyendo cosas para hacer esas letras, y lo pongo en las décimas que he hecho, huye del academicismo, de lo que aprendió en Madrid, intenta buscar cosas nuevas, buscar hacer una eso especial con tierra y con arena, pintar con un pincel de palma, cosas de esas, muy local, muy tal, pero muy canario y muy, yo no sé si indigenista, tampoco se puede decir que sea expresionista, si hay un expresionismo muy personal. Yo en una de las décimas creo que empiezo diciendo personal expresionismo que lo académico niega, a la creación se llega desgarrándose uno mismo y cosas así, porque él decía que había que desgarrarse para crear. Un hombre absolutamente universal, vamos. Creo que el momento fundamental fue la reunión que tuvimos con Rosa María Martinón, que aparte de ser una persona encantadora, tiene un carisma tremendo, y yo creo personalmente que es una de las personas que más ha querido Antonio Padrón, que se nota cuando hablas con ella, que se emociona cada vez que habla, que cuenta cosas de la vida de Antonio, y para nosotros fue fundamental. En ese momento vimos un montón de retazos de su personalidad que nos ayudaron a hacer un dibujo, un esquema de lo que queríamos trabajar, porque quisimos centrarnos fundamentalmente en el pintor, en él, en la persona, como ser humano, como autor de ese trabajo ingente que había hecho. También ha sido un proceso bonito de participar, de leer mucho, de hablar con mucha gente y además, sobre todo, de la inestimable ayuda, colaboración fundamental que han tenido 2 componentes del grupo, que han sido Clemente Reyes y Antonio Marín, que son los que han desarrollado la letra. Se escribió mucho, hay muchos folios escritos y mucho leído, para después al final condensar todo eso en una canción y que tuviera sentido. Pero ha sido un proceso bonito, ha sido un proceso emotivo sobre todo, participado y acompañado. Y luego pues fue una tormenta de ideas, todos fuimos aportando versos, ideas, cosas sobre las que creíamos que nos parecía importante resaltar de Antonio, que son infinitas, no solo su obra, sino algunas tangentes de su personalidad, y por encima de todo eso ha estado Víctor Batista. Solo hablando de la personalidad de Antonio Padrón como persona, como personaje, como pensador y su mundo interior, solo eso ya tiene un museo, solo eso ya tiene un proyecto, solo eso ya tiene un motivo, no para hacer una canción, sino muchas más, para hacer un disco completo. Ha sido el gran descubrimiento, ha sido la magia, digamos, que ha
teñido todo el resto de trabajos que hemos hecho con Padrón Mar de Maguas, y creo que es la aportación más importante que está haciendo Facaracas. Ya otros lo han contado cómo era Antonio Padrón. Nosotros esperamos haber contribuido un poco a darle también luz, no solo a su obra, sino al personaje, que para mí es tan grande o más como su obra. Lo que tengo en las manos una vez que me dieron para, no sé si era para como inspiración, porque Antonio hizo cabras y machos cabríos, y en estos días de la pandemia yo lo he tenido muy cerca de mí, porque he visto a Antonio Padrón como un santero. Me da la impresión que las frutas, los pájaros, las cabras, las cometas, los niños, los personajes, los machos cabríos serían como una medicina que Padrón propone para que nos preserve del virus de la pandemia. Me remonto a los hombres primitivos canarios, y Antonio lo parecía, primitivo en el gran sentido y maravilloso de la existencia, que cogiera un macho cabrío con el poder que tiene el sexo para expresar el deseo de la curación y de que la pandemia no nos haga daño. El silencio de él, el silencio. Me gustaba estar con él callado, él haciendo sus cosas, silencio. Y entonces hice te recuerdo como al viejo pescador en su barquilla, siempre envergando en silencio tus sueños junto a mi orilla. Calladitos los dos, y bien, porque estábamos solos, no necesitamos hablar. ¿Verdad que bonito?